Y hoy quiero hablar de un tema muy poderoso y estamos acostumbrados ya que entra esta semana, ¿cierto? Que sea la Semana Santa, dicen que la Semana Mayor y nos han enseñado eso, ¿cierto? Nos han enseñado que es la semana más pura, más santa del año. Pero cuando uno va a las escrituras, realmente me enseñan que yo tengo que tener una relación con Dios todos los días, no solamente una semana al año. Y hemos caído en una religiosidad, pero nunca nos hablaron del poder que hay acá, de ese poder que es increíble, porque la palabra de Dios, siendo un libro tan antiguo, es un libro que no pasa de moda, es un libro que sigue restaurando personas a hoy día, es un libro que sigue llenando los corazones y es una palabra que nos lleva a Dios. Y quiero hablar hoy de Jesús. Cuando Cristo cumple sus 30 años y Él es bautizado, desciende sobre Él ¿qué? El Espíritu Santo. Y empieza el poder de Dios en acción sobre la tierra. Obviamente, antiguamente, en el Antiguo Testamento también se manejaba, o sea, era el poder de Dios. Pero cuando Cristo viene a la tierra, se desata un poder y es el poder del Espíritu Santo. Cuando Él es bautizado, dice la Biblia, ¿cierto? Que se abren los cielos y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y dice que baja el Espíritu Santo en forma de paloma y ahí muestra la Trinidad. Muestra al Padre hablando, la paloma descendiendo y el Hijo. Ahí está la Trinidad. Y empieza un poder, empieza los 3 años de ministerio de Jesús, que yo pienso que fueron los 3 años que más impactaron la faz de la tierra. Porque fueron los 3 años donde el reino de los cielos se acercó a la humanidad y donde empezaron a vivir este poder. Y vamos ahí a Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. ¿Lo tienen? Y dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo llevó a Jesús a cumplir la voluntad del Padre en la tierra, de liberar a la humanidad. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la crucifixión de Cristo y su resurrección nos muestran que hubo un poder, o sea, se desarrolló más poder del que cuando bautizaron a Jesús. ¿Por qué? Antes de que Cristo cumpliera los 30 años, pues sabemos que Cristo fue 100% hombre, 100% Dios. Él tuvo una vida común y corriente como todos nosotros. De los 30 años para abajo, Él no había hecho su ministerio todavía. Él tenía su vida, él era carpintero, él hacía muchas cosas, pues mantenía con sus, la Biblia enseña que él tuvo hermanas, hermanos, pues tuvo que estar con ellos, con su mamá, me imagino que tenía su taller de carpintería, todo eso, pero el tiempo de él se cumplió cuando él tenía 30 años. Por eso en el milagro, cuando Jesús convierte el agua en vino, Jesús ¿qué le dice? Mujer, es que mi tiempo no ha llegado. Y María le dice, ¿y entonces cuándo? ¿Se han leído la palabra? Porque tenía que esperar que el Espíritu Santo descendiera sobre Jesús y comenzara a desarrollarse la aventura del Espíritu Santo sobre la tierra. Y esa aventura del Espíritu Santo ha marcado la humanidad, porque ahí fue donde empezó los hechos del Espíritu Santo. Jesús desciende, ¿cierto? Dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre él y empezó a hacer milagros, empezó a sanar a las personas, a liberarlas de los demonios, a sanar al paralítico, al cojo, al ciego, a amar a la prostituta, a la adúltera, a sanar a la mujer de flujo de sangre y empezó a mostrar todo el amor hacia la humanidad. Y el Espíritu Santo lo respaldaba, porque acabamos de leer, dice, así como el Espíritu Santo ungió con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Cuando nosotros vemos la crucifixión y la resurrección, se desarrolló más poder. La historia que nos ha enseñado, pobrecito Jesús murió en una cruz, y muestran, yo creo que por ahí el jueves o el viernes muestran la pasión de Cristo y uno llora y dice, ay, qué pesar, pero no nos muestran el poder
que tuvo esa muerte en la cruz. No nos muestran el poder que tuvo esa resurrección. No nos muestran el poder que Él dejó cuando se fue. Ahora, ese poder ya era también para sus seguidores. Porque cuando Cristo llama a sus 12 apóstoles, Él les dice, cuando yo me vaya, estas cosas que yo estoy haciendo, ustedes también las van a hacer. Y va a venir sobre ustedes el poder del Espíritu Santo y van a hacer aún cosas mayores de las que yo hice. Orarán por enfermos y ellos se sanarán, orarán por endemoniados y ellos serán libres, y entregó una autoridad a la iglesia, porque ahí empezó todo el desarrollo de la iglesia. Y vamos a leer ahí Mateo capítulo 27 del 50 al 54. Mateo capítulo 27 del 50 al 54. Y cuando Jesús es llevado a la cruz, ustedes leen la palabra de Dios, y ustedes leen todo el capítulo 27, del 25 al 27, empieza toda la travesía de lo que fue la muerte de Cristo. Y uno ve y dice que lo vistieron con batas púrpuras, que le hicieron una corona de espinas, le colocaron el rey de los judíos, dice que le escupían, dice que se burlaban de él y le decían, sálvese, rey de los judíos, salvó a muchos y él no se puede salvar. Si usted es el Hijo de Dios, bájese de esa cruz. Y empiezan a decir lo que no conocían en ese momento, y lo que el diablo pensó era que él iba a matar a Jesús. Él dijo, ahora sí coroné, voy a matar a Jesús. Pero en este versículo, que no sé si ustedes lo han leído, que es de poder, ¿lo tienen? Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y mire lo que dice el 52. Y se abrieron los sepulcros, o sea el cementerio, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Imagínense el poder que se desató con la muerte de Cristo en la cruz. A Cristo lo crucifican, Él dice, Señor, en tus manos entrego mi espíritu, y dice que en ese momento hubo un fuerte temblor, y dice que las tumbas se abrieron, y los justos que estaban durmiendo ahí, se levantaron y resucitaron. Y eso no nos cuenta la historia. La historia le dice a uno, y nos acostumbramos a tener una cadena con una cruz, nos acostumbramos a verle en la casa a Cristo colgado, ¿cierto? Pero la Biblia nos enseña que Él ya bajó de allá y ya vienes por segunda vez. Y viene no como cordero, sino como león. Y dice que viene a juzgar a vivos y a muertos. Y dice que viene, y los muertos que murieron en Cristo se levantarán primero, y los que esperamos su venida seremos arrebatados con Él en los cielos. Y eso no nos lo enseñan, no nos enseñan el poder de lo que Cristo marcó, el antes y el después que Cristo marcó en la historia de la humanidad. Y Hechos de los Apóstoles se debería de llamar Hechos del Espíritu Santo, porque empieza el Espíritu Santo a dar poder a la humanidad, y cómo empieza a través de la historia del cristianismo hasta los días de hoy, sigue mostrando ese poder. ¿Y sabían ustedes que nosotros seguimos escribiendo Hechos del Espíritu Santo? ¿Sabían ustedes que en el libro, la Biblia dice que hay un libro y allá se escribe todos nuestros hechos? O sea, lo que usted y yo hacemos se sigue marcando en la historia hasta que Cristo venga. ¿Cómo está marcando usted la historia de Cristo en la tierra? ¿Cómo está marcando usted la historia en la humanidad con el poder de Jesús y el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo está usted en la historia allá? ¿Ya arrancó el primer versículo o no ha arrancado? ¿O usted allá apenas el Señor dice, domingo 2 de abril fue a la iglesia? No se dice nada más. El año pasado fue a un encuentro, ya no dice nada más. Cuando nosotros nos enteramos del poder que hay aquí, nuestra vida es transformada, y es transformada para que otros conozcan de Jesús. Y eso a uno no se lo enseñan. Uno simplemente, Semana Santa, no, si yo tomo, si voy al río me convierto en pescado, y si como carne, y empiezan todo ese tipo de costumbres que no tienen poder.
todo ese tipo de costumbres que no generan sino que religiosidad. Entonces se nos convierte la vida en peco, rezo y empato. Y eso se vuelve un remordimiento y no un verdadero arrepentimiento. Ese fue el poder de la crucifixión. Cristo, cuando el enemigo pensó que lo había matado, dice que tembló la tierra, se rasgó el velo, que eso significa que me dio la entrada libre al lugar santísimo para yo tener libertad en mi relación con mi Padre. Y mire que ni siquiera los judíos creyeron. Dice que el centurión, y un centurión era un hombre en ese tiempo reconocido, o sea, era un capitán, un general del ejército romano. Y cuando él vio todo eso, él dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Imagínese usted estar ahí, que crucifiquen a Jesús y usted ver que se paren los muertos de las tumbas. Y usted ver que vienen y le hablan y le dice, hola, ¿cómo está? Y usted como que, uy, ¿qué pasó acá? Cualquiera cree de esa manera, ¿cierto? Se desató el poder del Espíritu Santo sobre la tierra. Vamos allá a leer Marcos, que es el libro que sigue después de Mateo, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Versículo 14 al 18. ¿Lo tienen? Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, está diciendo, ¿y estas señales de quién? Del Espíritu Santo. Seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Mire el poder que el Señor nos entregó a nosotros. Y la Biblia registra más adelante a Pablo. Y Pablo dice que llega a la isla de Patmos y llega a donde unos indígenas, y dice que él se va bajando y ¡pum!, lo muerde una serpiente. ¿Y qué hace Pablo? Hace, ¿qué fue eso? Y ya, y los que estaban allá, los indígenas, lo miraron y dijeron, pero si lo mordió la serpiente más venenosa de la isla. El poder de Dios seguía a Pablo y lo dice, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Ese es el poder del Espíritu Santo. Por eso clamábamos ahora, Señor, ven, ven, porque yo no soy de los que quiere seguir igual. Yo no soy de los que quiere que mi vida se convierta cada 8 días solo iglesia y no pase nada más. Que mi vida en mi casa, en la universidad, en el trabajo, o donde quiera que yo vaya, mi vida no tenga ningún impacto. Porque hay una historia que se está escribiendo. Por eso el enemigo no se las coloca tan fácil. Por eso el enemigo se levanta cuando usted se quiere levantar con el Señor. Por eso llega la pereza, el desánimo, pero se le levanta todo y usted dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Y el Señor lo dice, lo estoy preparando para las señales del Espíritu Santo. Lo estoy preparando para que usted sea de los embajadores del reino sobre la tierra. Porque eso habla la palabra de Dios, que somos embajadores del reino. Y dice que nuestra ciudadanía ya no pertenece a este mundo natural, sino al mundo espiritual. Juan 20, ahí más adelantico. Juan 20, 19 al 22. ¿Lo tienen? Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, mire lo que dice Jesús, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Dice que sopló y le dio ¿qué? Poder. ¿Y recibieron qué?
el Espíritu Santo. Vamos a leer Romanos 8:11. Después de ahí 2 libros más adelante. Ocho, 11. ¿Lo tienen? Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La palabra nos está diciendo que ese mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿dónde habita? En mí. El mismo espíritu que levantó a Lázaro cuando Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera, ¿dónde habita? ¿Dónde habita? En nosotros. El mismo espíritu que le dijo al paralítico, levántate y anda, ¿dónde habita? El mismo espíritu, cuando el ciego le dijo, hijo de David, ¿se acuerda que hay 2 ciegos? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, cállese ciego, no moleste la vida. Y Jesús le dijo, no, ¿qué quieren que haga por usted? Y el ciego le dijo, Señor, queremos ver. Y él le dijo, tu fe te ha sanado. Ese Espíritu Santo, ¿dónde habita? En mí. Nosotros hemos sido llamados a que el Espíritu de Dios habite en mí y llevarlo a la tierra y que la tierra sea impactada por el Espíritu de Dios. Eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Cuántos talentos tiene usted? ¿Cuántas personas se han acercado a su lado y usted nunca les ha dado un consejo? Usted ve que tiene la oportunidad de hablarles, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no hay un convencimiento de que el Espíritu Santo, que es tan real, esté dentro de mí. Yo tengo que estar convencido de lo que dijo Jesús. Yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo, el Consolador. Y yo me voy y van a recibir, dice, va a llegar el día en que ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y ahí vamos a Hechos capítulo 1, donde dice que ellos estaban sentados y ¿qué sucedió? Descendió el poder del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Nos habla de cómo ese mismo Espíritu ahora también habita en nosotros. Y dice la palabra de Dios que cosas mayores haremos nosotros. Y cuando uno lee Juan, hay un capítulo, creo que es el capítulo 15, dice que Jesús hace una oración por todos los creyentes. Y él empieza a orar y dice, Señor, dice, Padre, yo te pido por los que vienen en el futuro, que ellos sean uno solo como yo soy uno solo contigo. Y él empieza a profetizar para esta época. O sea que quiere decir que en esta época todavía podemos seguir viviendo el poder de Dios, los milagros de Dios. El Espíritu Santo está sobre nosotros, habita en nosotros para que nosotros seamos esa luz en medio de las tinieblas. Pero muchas veces habitan más las tinieblas en mí que la luz. Y el Espíritu Santo no puede habitar ahí. Donde hay tinieblas, el Espíritu Santo no habita. Necesitamos ser luz. Y dice la Biblia, ustedes son los luminares de este mundo. Iluminen. Dice, una lámpara no se puede poner debajo de una mesa. Una lámpara se tiene que poner en lo alto para que ilumine. Y nosotros somos el faro de Dios. ¿Ustedes conocen los faros? Que es cuando viene un barco y está muy oscuro o tiene que resguardarse o algo, Él está ahí alumbrando en todo tiempo. Y ustedes saben que ellos manejan, antiguamente era aceite, carbón, pero ellos manejan y ellos no pueden dejar acabar el combustible, porque el faro nunca puede apagarse. El faro nunca puede apagarse. La Biblia dice, en Mateo también, habla de las 5 princesas que estaban esperando a Dios que tenían el aceite, y habla de las otras 5 princesas que no tenían el aceite. Y de ¿qué hicieron? Se acostaron a dormir. Todas se acostaron a dormir y por ahí se escuchó un grito, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Y dice que las mujeres que no tenían aceite despertaron a las que tenían y que le dijeron, venga, regáleme su aceite. Y que le dijeron, no, ¿cómo lo voy a dar de mi aceite si se me apaga mi lámpara que estoy teniendo encendida para cuando el novio venga? Y dice que las mujeres se fueron a conseguir el aceite y cuando llegaron la puerta estaba cerrada. Ya no les abrieron. La presencia del Señor debe habitar en nosotros, pero tenemos que cuidar esa presencia, porque usted y yo somos los portadores. Mire, eso es un peso de gloria. Eso es un peso de gloria que está depositado en mí, pero depende de mí si yo lo cuido o no lo cuido. Depende de mí si yo vivo el poder del Espíritu Santo o no vivo el poder. Y dice que Pedro estaba llegando a la iglesia, era domingo, estaba entrando al culto y venía con otro discípulo y había un señor pidiendo dinero ahí. Y le dijo, vea Pedro,
míreme, llevo muchos años aquí, lisiado, deme pa' un pan. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, levántate. Y dice que el hombre al instante quedó sanado. Y pasaba Pedro por las multitudes. Ustedes saben que en la antigüedad, por allá en los judíos, el que estaba enfermo, ¿qué hacían con ellos? Los aislaban, quedaban a un lado. Dice que iba pasando Pedro por toda la acera de los enfermos y dio la sombra de Pedro sobre ellos. ¿Y qué pasó? Se sanaron al instante. ¿Por qué no puedo yo vivir ese poder hoy día? ¿Qué me está impidiendo a mí vivir ese poder? Porque eso es poder, eso es el poder del cielo. Por eso yo anhelo, mire, como iglesia, como todos nosotros, yo le pido mucho a Dios el anhelo de que podamos vivir el poder del Espíritu Santo, porque hay una promesa para esta época. Dice el Señor que en esta época el Espíritu de Dios será derramado. Dice, y los jóvenes tendrán sueños, los ancianos verán visiones, y será el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que todo lo que está pasando alrededor del mundo, todo se va a quedar así? Viene un mover del Espíritu Santo, porque donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Y así como se levanta tanto pecado en la humanidad, que cada día va de mal en peor, pues se va a levantar un remanente que va a llevar la presencia de Dios y se va a vivir el poder de Dios, como está pasando en Estados Unidos. Después de que surgió ese avivamiento, todo Estados Unidos está entrando en avivamiento. Las calles, la gente bautizándose, las calles, avivamientos en los cines. Se van a ver una película y terminan es orando y adorando en el cine porque llega el Espíritu Santo y ¡fu! ¿Quién no anhelaría eso? Pero la pregunta es, ¿qué tan importante es eso en su corazón? Porque el Señor deposita su Espíritu Santo o Él habita donde Él lo anhelan, donde lo quieren cuidar, donde lo quieren tener. Por eso la palabra de Dios dice que yo soy el templo del Espíritu Santo. Él habita en mí y yo tengo que cuidar su presencia. Y si usted quiere vivir el poder de Dios, cosas sobrenaturales, que usted oró por un enfermo y se paró, que usted oró por su mamá, que usted oró por su suegra y se sanó, eso es misericordia de Dios. Si usted, cierto, si usted empieza a vivir el poder de Dios, es porque usted le cree al Señor. Es porque el Espíritu de Dios está en usted y el Espíritu Santo lo lleva a vivir el poder de Dios. Pero si usted no lo está viviendo, la pregunta es, ¿qué pesa más en su corazón? ¿La presencia de Dios o otras cosas? ¿Qué está habitando más en su corazón? ¿La presencia del Señor o otras cosas? Necesitamos tener claridad, porque para estos tiempos, mire, el evangelio en estos tiempos es muy difícil. Gracias a Dios estamos en una zona o en un país laico, donde permiten que podamos, hayan muchas religiones, pero váyase en estos momentos para China y predique de la crucifixión de Cristo a ver qué le pasa. Vayan en estos momentos a Rusia, vayan en estos momentos a la India, a África, vayan en estos momentos a esos países donde usted no puede, Marruecos, Turquía, Siria, Medio Oriente, vaya a ver si allá usted puede siquiera tener esto. No puede ni tener un templo, porque si nos ven aquí adorando y predicando, llegan o nos sentencian a muerte o cierran todo y nos encarcelan a todos. Hace poquito escuché un milagro que Dios hizo en China. Un pastor que había sido condenado para siempre, le dieron la libertad en China. Eso es increíble, para eso es un milagro. ¿Y usted por qué está encerrado? No, por hablar de Jesús. Imagínense tan fuerte eso. Pero nosotros hemos sido llamados a trastornar. Cuando Pedro andaba, ¿ustedes han leído la palabra cuando los apóstoles andaban en Hechos y dice que ellos donde llegaban, ¿qué pasaba? Trastornaban al mundo. Porque llegaban a un lugar y la bruja perdía el poder. Llegaban a un lugar y la hechicera perdía el poder. El brujo, el adivino perdía el poder con solo ellos pisar la tierra. Y dice que el brujo no podía vender nada más, no podía hacer nada, se me acabó el poder. Y ahí mismo iban a acusarlos, los azotaban, los golpeaban, pero se acabó la brujería. Ese es el poder de Dios. Y empezaron a vivir. Y dice que Pablo lo colocaron delante, porque cuando Pablo lo iban a sentenciar, él llegó hasta el máximo gobernante. Y él empezó a decirle, déjeme, yo le cuento la historia. Y él empieza, es que cuando yo iba camino a Damasco, iba en un caballo y una voz y un trueno cayó sobre mí. ¡Fu! Y empezó a contar la historia. Y dice este gobernante, Pablo, por poco me persuades a volverme cristiano. Imagínense el poder de Dios. El orgullo del hombre no lo dejó. Pero yo sé que ese hombre quedó convencido. Pero el orgullo de su corazón y el estatus que tenía no le dejó
convertirse a Cristo. Pero ese es el poder del Evangelio. Hemos sido llamados a ser los embajadores de Cristo en esta tierra. A que usted, ¿sabe cuál es el dilema? Que usted no lo cree. No lo cree, porque cuando usted tiene que orar por su familia, usted se desespera. Porque cuando usted encuentra a alguien enfermo en su casa, usted lo único que hace es desesperarse, ¿qué hago? Y a llamar a todo mundo. Porque cuando llega el momento de escasez, usted guarda la tarjetica que le tiran debajo de la puerta. Y dice, si necesita un préstamo, llámame. Y usted mismo, el gota a gota. Porque cuando usted empieza a vivir situaciones difíciles, usted busca soluciones naturales. Y eso se combate espiritual. Y tenemos toda la autoridad para hacerlo. ¿No le dijo Jesús en Marcos? Leemos Marcos capítulo 16. Vayan en mi nombre, que yo les doy toda la autoridad sobre eso. Vayan, Jesús nos prestó el nombre. Dijo, les presto mi nombre, hagan lo que quieran. Pues a mi voluntad, ¿cierto? No es que ahorita salgan de acá y, ay, Dios mío, hagan lo que quieran. No, es en la voluntad del Señor. Con mi nombre oren por enfermos. Por mi nombre echen fuera demonios. Por mi nombre hagan que el reino de los cielos se establezca sobre la tierra. Amén. ¿Cuántos realmente creen eso? Eso hay que vivirlo. Esto tiene que entrar en nuestro corazón y que esto sea de verdad, poder de lo alto, poder. Así como cuando Cristo fue crucificado y se abrieron los sepulcros y se resucitaron ese poco de personas. Y uno a veces no lee eso en la palabra. O como cuando uno por ahí hay otra palabra. O sea, ¿qué trastornaría el poder del Espíritu Santo? Que hay otra palabra que dice que cuando arrestaron a Jesús, un hombre salió corriendo desnudo. O sea, sucedían cosas extrañas. ¿Qué tal que ese hombre haya sido un endemoniado de pronto que estuviera detrás de Jesús y en ese momento lo que pasó fue que fue libre y salió corriendo? O sea, todos esos detalles nos muestran a nosotros el poder del Espíritu Santo. Y usted tiene todo ese poder. Tenemos todo ese poder. Es simplemente en el nombre de Jesús y todo tiene que cambiar. Amén. ¿Qué tiene que cambiar en su casa que a usted le falta creer? O el Espíritu Santo llega a su casa y dice, uy, no, yo aquí ni entro, Dios mío. Acá no me quieren, por acá ni me aparezco. ¿Por qué pasa? El Espíritu Santo llega a la casa y dice, no, ahí están con el cachudo jugando, yo mejor me quedo afuera. Eso suele pasar. Y eso le pasa a los cristianos porque afuera no sucede, no es que no conocen de Cristo. Eso pasa dentro de la iglesia, eso pasa en nuestros hogares, porque los de afuera no conocen. Dice la Biblia que ellos están cegados, ¿cierto? ¿Por quién? Por el príncipe de este mundo. Le tiene cegado su entendimiento. O sea, ellos ya están controlados. Y el Espíritu Santo lo que quiere es que los que conocen de Él, su remanente, pues impacten a esos que están cegados bajo el dominio del enemigo. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que usted sea de impacto afuera, que usted siga escribiendo una historia en el reino de los cielos, que cuando llegue allá al reino de los cielos esté su historia ahí. Y esto hizo, entra en el reposo de tu Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que usted impacte, que usted cuando se vaya de esta tierra, por allá su bisnieto diga, uy, mi tatarabuelo, por allá mi bisabuelo, le predicó una vez a mi papá, él me habló a mí y ahorita yo sigo el legado de mi bisabuelo. Pero que usted sea cristiano y por allá pase el tiempo y ni se acuerden de usted. Entonces miren que tenemos una responsabilidad en la tierra y es llevar la presencia del Espíritu Santo.